Hola a todos. Estamos aquí con el nuevo tráiler de la serie, Todo para mi familia. No olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. También puedes recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos activando las notificaciones. Todos se sorprenderán cuando Seth Yilmaz anuncia a Omer Eren como el nuevo propietario de la universidad en el final de temporada. En el 55º episodio, se realizará una fiesta de fin de año en la universidad. Como un clásico de mi serie Hermanos y Hermanas, sabemos que no hay fiesta sin incidentes. Hacia el final de la fiesta, los eventos que sorprenderán a todos serán revelados uno tras otro. Entonces, ¿cuáles serán estos desarrollos impactantes? Deseo que la serie de mis hermanos continúe en la tercera temporada y que se cuiden las parejas jóvenes. Espero que se suscriban a mi canal y apoyen con sus comentarios y likes. Me gustaría señalar que solo quedan 2 episodios hasta el final de temporada. En otras palabras, si no hay cambios, la serie My Brothers completará la segunda temporada en el episodio 56. Los actores dejarán atrás sus ajetreados días de rodaje y se irán de vacaciones. La tercera temporada de la serie de televisión My Brothers está programada para comenzar el 10 de septiembre de 2022, si no hay cambios. Después de la tensión en la última escena del episodio, la tía Seth Yasille se enterará de que Sengul lastimó mucho a Omer y Emel en el pasado. Aunque la tía de Omer ha echado a Sengul de la casa, Asille probablemente lo impedirá. Sin embargo, creo que no sería una mala escena si Omer Sengul quisiera que viviera en el gallinero. Al menos podemos vivir en el gallinero Sengul por un tiempo y ver escenas divertidas. Sabemos que los hijos de Hatisi y Billy Eren nunca fueron crueles a pesar de su ira. Por esta razón, Asille y Omer no permiten que Sengul se mude de la casa. Además, no pueden vencer a Aibike y Oulkan de todos modos. Pero, por supuesto, preparémonos para las sorpresas a medida que se acerca el final de la temporada. Mientras tanto, Seth Yilmaz, que no puede explicarle la verdad a Omer, se parará frente a Sengul. La tía Seth dirá: no tenga miedo, señora Sengul. Los niños a un lado, el mundo a un lado, volverá a decir enojada: si daña su cabello, me encontrará frente a usted. Luego, la tía Seth hará un gran movimiento y caminará hacia Sengul con el cuchillo en la mano, amenazándola y clavando el cuchillo en la mesa. Sengul casi se sorprenderá de lo que ha sucedido y dudará si la tía Seth está cuerda. La tía Seth les guiñará un ojo a Omer y a Asille, pero sus actitudes harán que Sengul sospeche. Sengul Seth intentará averiguar quién es realmente la tía y comenzará a investigar. Supongo que podemos ver que Sengul se entera de que la tía Seth es en realidad la abuela de Omer después de un episodio. Por otro lado, creo que Keith, que ve a Susan abriendo la caja fuerte, se dará cuenta de que Susan lo traicionó porque ya es un hombre astuto. Incluso una mujer ingenua como Susan no puede callarse y le dirá a Keith que están tratando de acabar con ella al cooperar con Nevaeh y Aile. Por lo tanto, Keith estará muy enojado con Susan al principio. Pero Keith preparará una nueva trampa cuando vea que lo que sucedió fue planeado por Nevaeh y Aile, y Susan encaja en su mente. El agua de Aile y Nevaeh está empezando a calentarse mucho. En otras palabras, 2 mujeres que comercian gracias a la empresa Nevaeh pueden llevar a la empresa a la quiebra con unos simples movimientos de Keith. La primera de las informaciones del plató será la aparición de la abuela de Omer, Seth Yilmaz, como nueva propietaria del colegio, en la fiesta de fin de curso de la escuela. Y Seth Yan dará una gran sorpresa al decir que esta escuela pertenece a Omer Eren y sus hermanos. Como saben, la tía Seth declaró en este episodio que le quedan algunos meses de vida. Y se estará preparando para dejarle todo su legado a Omer. En otras palabras, la razón principal por la que la tía Seth vivía con Omer, Asille y Emel era ver con sus propios ojos si merecían una gran fortuna, en lugar de conocerlos. Por esta razón, Seth Yan, quien vio la honestidad y el corazón puro de Omer y Asille en poco tiempo, instruyó a Ismail para que comprara la escuela. Seth Yan, quien le compró la escuela a Keith con 1,5 veces el dinero que le dio el padre de Tolga, comenzó a preparar gradualmente la mayor sorpresa para los niños. Como puede ver, veremos una situación completamente diferente en el final de la segunda temporada para los hermanos Eren, a quienes siempre vemos como pobres y que no pueden obtener suficiente dinero cada vez. Con este desarrollo, que a todos nos alegra, a todos les quedará con la boca abierta como heredó el colegio de su abuela Omer. Además, lamentablemente, puede ser otra situación la que surgirá en la fiesta de fin de año, cuando Aile le informe a Berk que se mudará a otra ciudad con su hijo, Berk, ya que está arruinada.
En nombre de los fanáticos de Almohadilla Iber, es posible que veamos noticias tan tristes en el final de temporada. Por supuesto, estas serán las situaciones esperadas en el escenario y los detalles finos que nos permitirán seguir la nueva temporada con curiosidad. Podemos decir que la revelación de las imágenes en el teléfono de Resul Ozkaya es uno de los desarrollos que esperamos en el final de temporada. Además, supongo que Kizatakul puede encarcelar a Nebahat al revelar el jarrón que Resul golpeó en su cabeza para acabar con Nebahat, quien nunca se dio por vencido en tratar con él. En el final de temporada, la tía Sevgi morirá y se despedirá de la serie. Nebahat puede ir a la cárcel. Podemos ver momentos tristes para Doruk, quien ve a su madre ir a prisión. Como sabéis, Ekiz decidió trasladar aquí todos sus conocimientos estableciendo una empresa a nombre de su hijo Doruk. Entonces, si hace un movimiento que molestará a Ekiz Doruk, será muy difícil. Si las imágenes de Ekiz matando a Billy se revelan en el final de temporada, o si Ekiz encarcela a Nebahat para que todos lo sepan, Doruk puede apoderarse de la empresa porque su padre mató al padre de Asille o envió a su madre a la cárcel. Por lo tanto, no puede darle este dinero a Ekiz. Cuando se dé el tráiler, analizamos en detalle con nueva información, amigos. Francamente, al final del episodio, Bilal Yid Kokak realizó una actuación tan magnífica que observamos con admiración. Los esfuerzos de Asille, Omer y Emel por equilibrar la renta para no ser expulsados del llamado gallinero fueron escenas tremendamente impresionantes. ¡Qué fobia para ellos a quedarse en la calle! ¿No es así, amigos? Lamentablemente, de inmediato pensaron que las palabras de la inmobiliaria serían que vine a desalojarte porque no pagaste la renta. Fue un lindo detalle que Emel incluso sacrificara su zapato favorito. El esfuerzo de Susan por reconciliar a Asille y a Ibike con los esfuerzos de Doruk y Berk fue una escena magnífica. También nos alegró mucho que Tolga se dejara joder por Ekiz, a quien llama mi ídolo, y las ganas de Eren de que echaran a sus primos del colegio. Los planes de Gonul, que incluso superan a Sengul bajo su apariencia angelical, parecen abrirle un negocio. Porque por ahora, Ilmille tomó el dinero contra el informante, pero creo que si Gonul comparte este secreto con Orhan o Sengul, tal vez la relación entre Gonul y Orhan se deteriore en el final de temporada cuando estén a punto de casarse. No olvides suscribirte a mi canal y enviar tus comentarios y apoyo a mis amigos que aman la serie, todo para mi familia. Puede compartir sus pensamientos sobre nuestra serie con nosotros en la sección de comentarios. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Cuídate. Adiós.